Existe un periodista colombiano que se internó en las selvas más inexploradas de Colombia para investigar el misterio. Un periodista que llegó a la frontera de los Estados Unidos como nunca nadie lo había hecho, para mirar cómo los migrantes se metían en huecos para pasar buscando el sueño americano y cómo los norteamericanos manipulaban las drogas, la marihuana, para confabular contra Colombia. Un periodista al que le prohibieron publicar varios libros y que además lo han traducido a más de 25 idiomas alrededor del planeta. Un hombre llamado Germán Castro Caicedo y que esta noche estará con nosotros aquí en Más Allá. Comandante Mariachi, ¿usted por qué se hizo bandolero? Perdón, ni comandante ni bandolero. He sido simplemente un campesino víctima de la violencia. Palabras fronteras de un periodista que desafía lo imposible, la violencia, la Colombia profunda. Formado a pulso en las entrañas del periódico El Tiempo, Germán Castro Caicedo fue uno de los primeros periodistas en salir al campo, a la selva y al desierto, dirigiendo durante más de 20 años el programa Enviado Especial, en el que entrevistó, entre otros, al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Sus libros hablan de la Colombia oculta, de las conspiraciones y los sueños rotos. Textos censurados como los de Nuestra Guerra Ajena, que muestran los hilos de la conspiración y la desgracia. En un informe de 4 entregas del periódico Toledo Blade, llegó al fondo del odio que rodeó los crímenes cometidos por los estadounidenses en Vietnam, estimulados por la marihuana. Se trata de la historia de 18 soldados de un pelotón de élite llamado Tiger Force, que durante 7 meses ejecutó una cadena de crímenes y depravación similares a los ocurridos en muchos rincones de Vietnam. Según la revelación del periódico, en las tierras altas de Vietnam del Sur, los militares torturaron y mutilaron los cuerpos de bebés, niños y mujeres, y luego los remataron a bala y a cuchilladas con sus bayonetas. Historias que son parte de nuestra historia, narraciones que nos llevan a reconocernos a nosotros mismos. Acompáñenos esta noche a ir más allá de la obra de Germán Castro Caicedo. Bueno, y en Más Allá, hoy vamos a hacer un programa especial con alguien que durante muchos años ha estado en la pantalla de televisión del país, alguien que con sus libros nos ha llevado a conocer más Colombia y su historia. Estoy muy contento porque me acompaña Germán Castro Caicedo. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches. Maestro, para comenzar quisiera preguntarle cómo comenzó usted, cómo llegó usted al periodismo. Bueno, a la casa llegaban El Tiempo y El Espectador diariamente. Y mi mamá, desde cuando tenía 14 años, me indujo a mí y a mis hermanos a leer los periódicos. En 1959, terminando bachillerato, encontré una crónica de Camilo López. A mediodía la leí cuando regresé a la casa. No fui al colegio porque la leí dos veces más o 3. Un accidente aéreo en el Cañón de las Ánimas, que era entre Neiva y Florencia, paso de la cordillera, plena selva. El avión era el taxi aéreo Pita, un DC-3 que cayó en la selva. Y como hay que ser, como debe ser, Camilo se fue a la selva y entrevistó a un hombre de una familia muy conocida en Neiva, la familia Tapicha, se llamaba Atala Tapicha, que estuvo horas, parte de una noche, en un árbol, quedó enganchado en la copa del árbol, y le hizo una entrevista soberbia, pero no lo presenta como entrevista, lo presenta como una tercera persona, en parte como entrevista, en parte como crónica,
porque además lo ambienta, muestra el ambiente, el escenario, averigua con los colonos que fue cosas de la selva y ambienta en una forma. Y entonces dije, yo quiero hacer esto. ¿Y esa Quiero hacer esto. ¿Esa historia lo fue llevando usted por el camino de la crónica? No, vi cómo se hacía la crónica. Es que ahí la aprendí. Y se fue acercando también a esos temas de los que vamos a hablar hoy, que son la selva. Mucho la selva, mucho el llano, mucho los nevados, pues todo el país. Pero retomé la crónica que históricamente ha sido en Colombia, para mí lo mejor de América Latina. Y lo primero en crónica es ir al sitio donde ocurren las cosas. Eso toca. Y toca aprender que Colombia está dividida en por lo menos 9 naciones culturales diferentes. Cultura es costumbres, es culto a la muerte, es comida, es lenguaje, es relación hombre-mujer. Y si no se tiene una noción de eso, tampoco es que le ligue a uno una crónica. Por ejemplo, el primer error, lo que me llevó allá, fue que fui al llano muy pronto, entrando al tiempo, a una cosa que se llama el trabajo de llano, que es recoger los novillos para marcarlos y los toros que van a salir para carne. Eso es una labor muy, muy bella, muy dispendiosa, porque están regados en la sabana. Bueno, se hace una U de jinetes. Adelante van los 2 punteros, tras punteros, punteros tras punteros, y atrás, cerrando en la U, se llaman culateros. Y uno de los punteros me dijo el dueño del hato, mire, ese se llama Chirrinche. Ese es un genio, ese es un jinete. Y yo puse que algún error de lenguaje cometí. Me dijo, mire, Chirrinche es tan tenaz que mató él solo, sacrificó para carne, sacrificó a una madrina de 13. O sea, mató a 13. Entonces yo entendí que había matado a su madrina, que tenía 13 años, por ignorante, por no conocer el país, por bestia. Porque una madrina es una manada. ¿Y usted entendió que había matado a la madrina? Pues si me dice, mató a una madrina de 13 y yo no conozco el país. Claro, entonces ahí fue cuando usted dijo, tengo que conocer cómo es Colombia. ¿Cómo es Colombia? No, cuando puse madrina de 13, pues, alguien llamó a algún llanero, ¿cómo es eso? Madrina es tal cosa. Y vi mi enorme ignorancia y busqué unos antropólogos amigos, y hice un semestre de antropología en torno a las naciones, a cultura. Y después usted llega Porque al no es tiempo. lo mismo, sí. Sí, después llegué al tiempo. ¿Cómo? No, lo de eso ya estaba en el tiempo. Cuando estuve en el llano ya estaba en el tiempo. ¿Cómo se hizo cronista en el tiempo, en el periódico El Tiempo? ¿Qué pasó para que pasara de estar en las fuentes de Cundinamarca y convertirse en el cronista de Colombia? Bueno, yo entré al tiempo y me dieron que cubriera, se llama cubrir. Cundinamarca es gobernación, sus secretarios, hablar con ellos, qué cosas hay. Y a los 20 días yo me sentía muy incómodo, el teléfono. Llegó una nota del corresponsal en Tunja, que un hombre que llamaban el inspector del camino que pasaba entre el llano y la cordillera, que es el páramo de Pisba, el camino de Pisba. Ahí no había carretera. Él tenía una mula y encontró calaveras en una cueva. Entonces la nota llegó 6 de la tarde, 5 de la tarde del tiempo. A las 7 estaba saliendo para Tunja a buscarlo. Lo encontré a las 11 de la noche. Hablé con él un par de horas. Al día siguiente volví a hablar con él. Vine, hice una entre crónica y relato, como había aprendido de Camilo López, como debe ser, porque eso tiene que mostrar el ambiente, el sitio, etcétera, etcétera. Y tuve la suerte
de que a los pocos días el maestro Germán Arciniegas, que tenía una columna en El Tiempo, elogió ese trabajo. Maestro, Y entonces me dijeron, no, quédese haciendo crónica. esas Y empecé. calaveras, maestro, que había encontrado este inspector del camino, decían que eran de los soldados de la independencia de Bolívar. No decían, pero por referencias que conseguí deberían haber sido de los soldados que subieron con Bolívar, que eran llaneros, con Santander básicamente, más que con Bolívar. El héroe aquí para mí ha sido Santander, el que haya leído un poco la historia. Bolívar se pegó por la presión de Santander. Llaneros sin la ropa para esos climas y podrían haber sido llaneros que murieron de frío. Las calaveras. Y usted escribe esta crónica y desde entonces empieza a hacer muchas más me sobre dicen, Colombia. ¿por qué no sigues haciendo crónica? Sí, pero quítenme el teléfono, lo que llaman fuentes de información, y empecé a viajar por el país, a hacer lo que hacían los grandes cronistas, lo que han hecho los grandes cronistas colombianos. Que me acuerde el mejor del siglo pasado y Germán Pinzón. Bueno, Camilo López, ya lo nombré, los hermanos de Castro. El Espectador tuvo grandes cronistas, Felipe González Toledo, El Tiempo, etcétera, etcétera. Son muchos. Empecé a hacer eso. Y lo primero para hacer una crónica es ir al sitio donde ocurrieron las cosas. Bueno, y después de estos comerciales volvemos con Germán Castro Caicedo para hablar de las crónicas que él hizo sobre la selva, sobre esas plantas, sobre esos ríos que están allí en el fondo de las junglas de Colombia. Ya volvemos en Más Allá. Decenas de periodistas de todo el mundo habían intentado hacer un reportaje de televisión con García Márquez, pero él es un hombre supremamente tímido y se había negado casi que sistemáticamente. Sin embargo, este año él decidió contar parte de su vida y para eso escogió una programadora de televisión colombiana y un periodista también colombiano. La suerte la tuvimos RTI y yo. Leyendo algunas cosas suyas, uno encuentra que posiblemente la entrada suya a la pubertad fue muy violenta, en el sentido de que a los 13 años se vino a Bogotá. ¿Cuál es esa sensación de llegar de una nación, de una república como la costa, una nación cultural me refiero, a una nación tan diferente como Bogotá? ¿Cómo recuerda usted esa llegada? Primero, hoy en 1976, es muy difícil imaginarse lo que era Colombia en 1943, que es la época esa de que tú estás hablando. Yo creo que eran muchas Colombias diferentes. La manigua, el límite, la fronda, el monte, el infierno verde, son los temas que surgen entre las páginas de los libros más conocidos de Germán Castro Caicedo. Historias en las que el misterio y la exuberancia, el tigre y el río, la ausencia y la abundancia nos llevan a un mundo arcano y visceral en el que sus protagonistas se enfrentan a la naturaleza. Libros como Perdido en el Amazonas, que cuenta la historia de Julián Gil Torres, un infante de marina que desapareció sin dejar rastro cuando buscaba enriquecerse en las profundidades de la selva. Desapariciones misteriosas como las que inspiran a uno de sus libros más conocidos, Mi alma se la dejo al diablo, cuyo título se inspira en la última frase del diario escrito por un hombre que murió abandonado en el corazón del Amazonas, una historia repleta de misterio que salió a la luz luego de una investigación de más de 4 años, en los que se develaron los terribles acontecimientos que acabaron con la vida de sus protagonistas. Una historia que llegó a docenas de países y que inspiró la película del director Andrés Agudelo de 1987. ¿Qué le pasó, señor Bauer? Eso es pura calentura. ¿Y sabe cuánto tiempo duró tirado ahí en la orilla del río y el sol lo recalentó? ¿Qué misterios se siguen ocultando entre las selvas? Historias que desafían nuestro entendimiento de la realidad, escritas por la pluma de Germán Castro Caicedo. Continuamos aquí en Más Allá con Germán Castro Caicedo. Y antes de hablar de las experiencias que él tuvo en la selva y de los libros que escribió, él nos quedó de contar algo sobre la crónica y el reportaje en América Latina.
Bueno, la historia es que aquí hay crónica. Pues digamos que desde 1500, por lo menos, los cronistas de Indias que venían con los conquistadores. Siempre se llamó, y un directivo de un periódico, de un gran periódico colombiano, que estuvo en Europa la primera vez, con su señora, y oyó decir reportaje. Dijo, ay, digámosle reportaje. Y ella dijo, no, reportaje, no, reportaje. Bueno, sí, reportaje. Porque es que si seguimos diciendo crónica van a pensar que todos los colombianos somos indios. Y empezó a decirle reportaje. Aquí no hay eso. Y también se le decía reporter, ¿no? A veces al... reportero. Reporter, porque como aquí queremos hablar como en Miami, toda la clase de revista colombiana, la gran frustración de la clase de revista colombiana es no haber nacido en Miami. Maestro, bueno, y usted conoció Colombia como muy pocos la han conocido. Caminó la selva, caminó el llano, caminó el Darién. Hablemos de la selva. ¿Qué hay en la selva colombiana de lo que usted vio que le parece maravilloso e increíble? Bueno, todo, pero es imposible. Me acuerdo cosas como esta. Es la selva amazónica, la Amazonía, pero hay selvas un poquito diferentes como el noroccidente, es el tapón del Darién, que creo que es si no es el más grande, es uno de los pantanos más grandes de América, que es una maravilla. Pantano no es una cantidad de barro con agua, es otra cosa. Y la selva amazónica, que tiene la biodiversidad más impresionante. La diferencia de nuestros bosques, nuestra selva, con los bosques de la zona templada, Europa y Estados Unidos, digamos, es que los bosques de ellos son de una variedad, de una sola variedad. Los nuestros tienen una biodiversidad impresionante, cientos de miles de plantas. A pesar de todo, nosotros, yo creo que ¿cómo nos hemos demorado en hacer una expedición botánica? Porque ahí están tinturas, medicamentos, ahí hay de todo. Usted tiene un libro, Perdido en el Amazonas. Cuenta una historia de alguien que se perdió y duró mucho tiempo allí. ¿Y cómo empezó a aprender de la selva? Bueno, es que de la selva, cuando uno va a la selva, lo primero, si va en un avión, es conseguir un indígena que lo guíe. Porque usted se va 20 pasos de un sitio y no regresa. No regresa porque debajo de los grandes árboles hay una maraña de vegetación, de sombra, que es muy sólida. Entonces, y luego la orientación tiene que estar con un indígena, y la comida. Usted no puede andar con un morral. Yo estuve haciendo Perdido en el Amazonas, hicimos un viaje a pie, pues a pie parte y se construyen canoas o balsas. El indígena las construye cuando hay que avanzar por río. El resto es travesía a pie. Conté 23 clases de semillas, de semillas grandes, sí, diferentes, deliciosas, unas grandes para comer. ¿Frutas? No. ¿Semillas? Sí, semillas bueno, se me olvidó el nombre. Se comen gusanos. Hay una época en que sale el gusano, el mojojoy, por ejemplo, que es hormigas, voló hormiga, dicen ellos, cuando por cierta época hay que parecen gusanos. Desde luego se come boa, que es como comer pescado de río nuestro. Maestro, pero... Entonces no va a llevar, lo único que se lleva es sal. Y hay cosas que también son bastante interesantes de sus libros, como que cuando alguien está perdido en la selva, a veces la única forma es tomar agua de río y con el sabor del agua del río. No, eso no lo sabe uno, eso lo sabe. Eso lo saben ellos. Si ellos se extravían de golpe, pues no se pierden y no dan qué río es, ellos saben qué río es o que es otro río por el sabor del agua.
sabor de las aguas cambia de acuerdo con las plantas que hay en la ribera. Y también ellos saben eso. Los que viven allí en la selva. Pero también hay algo muy interesante. ¿Cómo conocer la dirección por las plantas? También ellos las conocen. No, ellos las conocen. Los árboles tienen lama al sur y al norte, oriente y occidente no. ¿Por qué? Porque ese es el tránsito, así sea sombra, es el tránsito de la luz. Entonces ellos saben, por eso, entre otras cosas, por muchas saben, pero una de esas es el sentido de las que les muestra la lama, el musgo, ¿no? Y hay otra historia que usted escribió que tituló Mi alma se la dejó al diablo. Esa es una historia de selva pura. Eso es en el Yarí. Perdido en el Amazonas lo hice Pedreras, que es donde, al oriente, donde comienza el trapecio amazónico. Pedrera hacia adentro. Y Mi alma se la dejó al diablo es en el Yarí, las selvas del Yarí, que es al occidente. Yo le pedí el favor a través de Mike Stalikis, que tenía un hotel, el Tarzán del Amazonas, llamaban a Mike. Y a través de Mike llegué a donde Eusebio, a la Pedrera, porque eran muy complicadas las comunicaciones en esa época. Hace 40 años, era 30 años. Y logramos que viniera Eusebio, el indígena que me guió para ser perdido, para que se fuera conmigo al Yarí. Y me fui con Eusebio, que llegó a ser mi hermano, y con él hicimos el trabajo del Yarí. La historia es que después de los llanos del Yarí viene la selva del Yarí, más hacia arriba, subiendo en la altitud, y allí hicieron un coto de caza, la hizo un gringo, Martin Morningstar. Trajo unos turistas gringos, se ahogaron en el río Yarí. Más abajo del campamento, siguiendo las aguas del río, vienen 6 cataratas y ellos se los llevó la corriente. Murieron y ya el gringo no volvió, dejó su campamento y allá quedó Benjamín Cubillos, un campesino abandonado. Él se supo a los 7 meses que había quedado abandonado, que había muerto. El mismo gringo supo. Se supo porque que había quedado abandonado porque vino un descendiente de los gringos muertos a tomar fotos y a constatar, tal vez para su muerte, para la herencia debió ser, y encontró el esqueleto de Benjamín Cubillos. Entonces yo logré, con la Fuerza Aérea, que me prestaran un hidroavión y llegué al Yarí, a una recta de 2 kilómetros sobre el río Yarí, una pista ideal. Encontré la cabaña, el esqueleto, está en el libro, la foto, y al lado del esqueleto una Biblia y un pequeño diario, un cuadernito, donde escribió 2 páginas que tenían diciendo ya tal vez mal, mi alma se la dejó al diablo. El libro desde entonces es una portada negra con la letra del muerto en blanco, mi alma se la dejó al diablo. Yo ahorita se lo voy a regalar a usted con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces ahí me vine atrás, gasté 2 años, 2 años y medio recogiendo esa historia. Y fui inclusive a Austria, porque allí hubo 2 antropólogos austriacos que estuvieron también atrapados y que tuvieron la suerte de que vino el familiar de ese ahogado y lo sacó en el avión, pero allá quedó Benjamín Cubillos. Pues una historia impresionante, pero volvemos con algo mejor porque vamos a hablar de la conspiración de la marihuana y de cómo los Estados Unidos nos han ocultado un montón de cosas a los colombianos. Aquí con Germán Castro Caicedo en Más Allá. Hoy comenzamos tal vez la serie
yo no sé si decir más espectacular, por lo menos la mejor investigada de los últimos tiempos en Enviado Especial. Tiene que ver con exorcismo, con maleficio, con pacto con el diablo. Conspiración, manipulación, guerra. Palabras ligadas a uno de los fenómenos criminales más lucrativos de todos los tiempos, el narcotráfico. Un fenómeno que Colombia ha sufrido como ningún otro país y que se ha extendido en el tiempo como un cáncer que ha hecho metástasis en todos los sectores de nuestra sociedad. Situaciones que Castro Caicedo ha puesto en evidencia en libros como La Bruja, Operación Pablo Escobar y Nuestra Guerra Ajena, en los que muestra cómo fuerzas conspirativas plantaron y promovieron en Colombia el cultivo de la marihuana, organizaciones extranjeras que promovieron el negocio de las drogas y que han desafiado a ejércitos y gobiernos, mafias ocultas que se encuentran en el mismo corazón de gobiernos y fuerzas de seguridad y que en este momento conspiran entre las sombras. Continuamos en Más Allá en esta noche especial con Germán Castro Caicedo, en la que estamos hablando de muchos temas que tienen que ver con Colombia, con nuestras selvas. Pero hoy vamos a hablar en este momento de un tema que para muchos es un tabú, la marihuana. ¿De dónde viene? ¿Y por qué a Colombia nos han dicho por muchos años que éramos los marimberos o los principales productores de marihuana, la famosa Santa Marta Golden de la Sierra Nevada? Germán, la marihuana y Colombia, la marihuana y Vietnam, la marihuana y Estados Unidos. Bueno, la historia de del tráfico de estupefacientes en Colombia nace en Vietnam. Los Estados Unidos invaden a Vietnam. En Vietnam del Norte, que limita con lo que se llama el Triángulo de Oro de la droga, lleno de marihuana. Entonces, la defensa de Vietnam es en dos sentidos. Uno, guerra de guerrillas, y con la guerrilla lo destruyen a los gringos. Y segundo, el vicio. Empiezan a darles marihuana, toneladas, y los envician. Cuando regresa el primer contingente al relevo de gringos, de estadounidenses, como le dicen americanos, vienen enviciados a morir, a buscar la marihuana, empiezan a sembrarla en todos los estados, no es California, son todos. Desde luego les dan la batalla. Yo estuve en Yosemite, un bosque, un parque natural bellísimo en California, allí comenzaron y a cultivarla, pero se lo hacen difícil y se enteran de que en Colombia con los Estados Unidos, en la década de los 30, importan marihuana para sacar cáñamo, fibra, para telas. En Estados Unidos eso no. Entre otras cosas, me imagino que el invierno en las estaciones. En Colombia quedaba una pequeña parte en el costado noroccidental, que los estadounidenses vienen a llamar la Santa Marta Golden. Sí, era el nombre que le daba. Queda un poquito. Entonces ellos se enteran de eso, buscan estudiantes colombianos en las universidades de los Estados Unidos, y los que son de la zona de Santa Marta les dicen que lleven marihuana. Yo hablé con 3 de ellos, empezaron a llevar en maletas, y en ese momento se vienen los gringos, ellos por la marihuana. El avión DC-4 comenzaba a salir de las líneas comerciales, lo venden muy barato para ese dinero de la marihuana, que es bastante. Compran aviones, se vienen con sus pilotos de Vietnam, viciosos, con sus dólares y con sus aviones a llevar marihuana, y ellos son los que instalan, los que fomentan el tráfico de marihuana, los que lo hacen, los que lo enseñan. Inicialmente entran de las clases altas, los que llevan la marihuana, pero al venir con sus aviones ya entra la clase de abajo, mecánicos, etcétera, etcétera. Ellos imponen. En el año 76 estuve yo en California,
en Kentucky y en Alaska, porque en Alaska desde el año 74 fue legalizada la producción y el consumo de marihuana. Estuve en una caverna, en 2 cavernas, muy cerca de Anchorage, allá se cultivaba la marihuana. La General Electric quintuplicó o mucho más su producción de lámparas de invernadero. Y en California, pues, conocí a un botánico, un profesor de la Universidad de Berkeley, que escribió los 3 primeros guías para cultivar marihuana. Yo las tengo, los libros, los traje. Ed Rosenthal se llama. En el año 76 todo eso condujo a que fuera el primer productor de marihuana del mundo, los Estados Unidos. Pero eso, ellos, como digo, ellos fueron los que fomentaron e institucionalizaron el tráfico de marihuana. Oigo yo al señor embajador de los Estados Unidos que habla de todo lo que no tiene que hablar, que lo debían haber expulsado de este país, en todas las cosas nuestras, dictando cátedra en televisión de los cultivos tan grandes de coca que hay. Pero si ellos son la nación más viciosa de la humanidad, los Estados Unidos son los mayores consumidores, no solamente de coca, es que ahorita el 73%, según las estadísticas, de los Estados Unidos consumen el 73% de las drogas duras, de las drogas químicas. ¿Qué habla? Entonces, perdón, sí. El señor embajador dictando cátedra de los cultivos, sí, ellos son la nación más viciosa. Así es que aquí hay cocaína y tráfico porque el estímulo son ellos, que son viciosos. Maestro, y eso es lo que le quería preguntar. Mucha gente habla de que hay una conspiración detrás de la guerra de las drogas, detrás de la marihuana, detrás de todo esto, y es que los que verdaderamente se enriquecen no son los campesinos colombianos, ni siquiera los narcos colombianos, sino que el gran dinero está allá, en los Estados Unidos. Bueno, ahorita quien controla el tráfico son los mexicanos. Los mexicanos. Ellos ya no dejan pasar a nadie por su territorio y se le entrega la cocaína en lanchas rápidas, muchos en el Pacífico. Pero bueno, ese es otro tema. Otro tema, pero sobre la marihuana. Yo sigo con la cocaína. Sí, señor. Acaba de salir un libro que yo se lo recomiendo a la gente, que se llama Heil Hitler. Heil en inglés, que quiere decir Hitler trabado. Una investigación, pero impresionante, de la época de Hitler. En el año 37, según eso, el primer productor de cocaína del mundo es Berlín. Y los estadounidenses se envician después del desembarco de Normandía, conocen la cocaína y allí se envician a la cocaína. Entonces el señor embajador, que en lugar de dictarnos cátedra y que debía irse de aquí, está dictando cátedra, no tiene idea, ni tiene, creo que no sabe de eso, que va a leer él. Entonces, digamos que uno podría también hablar de que los Estados Unidos son unos grandes consumidores de drogas, pero también algo que la gente no sabe es que son grandes productores. De droga sintética. Sí, señor. Se llama la droga dura, ¿no? Claro. Desde las guerras y a partir de las toda guerras. La vida. Es que ellos, sí, lo más reciente de su vicio es el descubrimiento de la aguja hipodérmica, se llama. Y allí empiezan a enviciarse a la morfina. Eso está escrito. Son los grandes viciosos de morfina. Eso el señor embajador de los Estados Unidos, que lo iban a cambiar por eso, por haber hace unos años, hace unos meses, empezado a opinar de lo que debíamos hacer. Eso lo debía leer el señor. Yo pregunto a propósito de ese embajador, ¿qué pasaría si un embajador nuestro, un embajador del resto del mundo en Estados Unidos empieza a opinar y decir qué debía hacer el gobierno de allá?
Y una última pregunta sobre este asunto de las drogas y las conspiraciones. Usted en su programa, que duró 20 años, más de 20 años, enviado especial, 20 años. Usted narró y mostró cómo ya desde los años 80 y 70 era tan fácil consumir droga en los Estados Unidos que se vendían cervezas de marihuana. En California hicieron hicieron los sellos y hacían la cerveza de marihuana. 22 días dura la fabricación de una cerveza. Yo no recuerdo, yo creo que es el día 18 y 17 que le ponen la marihuana. Vendían, no venden, consumen, les encanta, la producen. Señor embajador, atención. Bueno, volvemos en Más Allá después de esos comerciales y vamos a hablar de otro tema, que es algo que está preparando el maestro Germán Castro Caicedo. Un libro sobre algunos de los relatos más extraños del descubrimiento o la invasión de América. Ya volvemos en Más Allá. Estos son los llanos orientales, una inmensidad de tierras sin cercas ni montañas que ocupa la mitad del territorio nacional. Visitamos 2 campamentos, uno de los grupos armados de derecha, y en el sur de Colombia, en las selvas del Caquetá, a unos 3.000 kilómetros, visitamos un campamento de las FARC, guerrilla comunista. Aquí hay aproximadamente 500 campesinos que militan en la derecha, que están armados. Leyendas y mitos que esconden realidades horrendas que ven la luz entre abismos de oscuridad. Historias y leyendas sombrías, como las del descubrimiento o invasión española de América. Acontecimientos desatados luego del viaje de Cristóbal Colón en 1492 y que solo trajeron dolor y desdicha a los habitantes del Nuevo Mundo. Horrores descritos por el investigador estadounidense Henry F. Dobbins, quien estima que el 95% de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. En contraste, España tenía solo 10 millones de habitantes y el 80% eran campesinos pobres, pues la nobleza y la iglesia eran los dueños de las tierras. En el segundo viaje de Colón vinieron 1.500 hombres y 17 barcos que descubrieron Jamaica y Puerto Rico. Al regresar, Colón llevó varias familias de indios a España para venderlos como esclavos. Historias que nos hablan de nuestro pasado y nuestro presente. Historias que Germán Castro Caicedo plasma en sus libros para enseñarnos lo que se oculta tras las corrientes del río del tiempo. Continuamos en Más Allá y vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les va a llamar la atención. ¿De dónde vienen nuestros antepasados, los primeros hombres en pisar América? Germán Castro Caicedo está trabajando en este momento sobre ese tema y durante toda su vida lo ha estudiado. América, los americanos, invasiones, descubrimientos. Somos americanos, somos 47 países en América. Uno de ellos son los Estados Unidos. 47 países somos América. Somos americanos todos. Que se meta la gente eso en la cabeza, ¿no? Sí, claro, porque somos desde Alaska hasta el sur de la Patagonia. Hasta la Tierra del Fuego, sí. Hasta la Tierra del Fuego. Y había un montón de pueblos, los patagones, que tienen unos pies gigantes y por eso dicen Patagonia. No y sé, los Sioux y un montón. Éramos todo el continente. Una diversidad impresionante. Con orígenes, ¿no? Hay un estudio final, yo desgraciadamente ahorita se me escapa el nombre de un gran etnólogo francés que sobre los finales de los 60 culmina una investigación muy grande en la que establece que ya se hablaba, pero él demuestra que América se pobló a través del estrecho de Bering entre Asia y Canadá. Son seres que pasan durante el invierno. El estrecho de Bering son 76 kilómetros que se congelan y pasaron caminando. Él encontró rastros de hace 35.000 años que empieza a poblarse América. Ese para mí es el verdadero descubrimiento.
Después vendría la invasión. Sí, lo que yo llamo la invasión. Tuve la suerte de a través de unos amigos españoles conseguir una serie de documentos originales que hay en el Archivo de Indias, en Sevilla, lo que fue la Casa de Contratación de Sevilla, con reportes de españoles, básicamente de cronistas de Indias que vinieron con los españoles a partir de 1500, y una visión que no nos han enseñado, que no nos han explicado, de lo que fue un verdadero holocausto, que fue la invasión de América. Comienza con esto. Colón, para venir a América en sus 3 naves, viene con presos, con bandidos, con criminales sacados de los presidios españoles, básicamente Andalucía. Esa es la gente que llega con él. Y durante sus 3 desembarcos viene con bandidos, con criminales. Y ellos empiezan y por eso lo llamo la invasión de América. Porque ¿qué se puede esperar de 300 mínimo, 400 criminales? No se puede esperar, yo creo. Luego, Su Majestad el reyes católicos dicen que traigan a América a las prostitutas y traigan a América y voten aquí a las brujas. A las brujas. Esas son las joyas que nos llegan. Los documentos que se encuentran, los cálculos que hay de historiadores americanos, y según eso es que fueron asesinados alrededor de 9 millones de indígenas, que los asesinaban por verlos gritar, por descabezarlos, los partían en 2. La violación, lo primero que fueron millares de niños indígenas de 3, 4 años violados, niñas de 3, 4 años, por esas joyas que nos llegaron. Por lo menos durante un siglo largo, no vino nadie importante de España, vino la escoria de España. En los libros, algunos libros hablan así, fue la escoria lo que llegó, pero lo que hacían con nuestros indígenas es que no tiene nombre, es que descabezaron a un indígena delante de su mujer, sus niños, por diversión. Las primeras gotas de sangre indígena que cayeron en América la relata un bandido que se llama Cristóbal Colón, un bandido, traficante de seres humanos. Secuestraba indígenas, llenaba sus naves para venderlos en Andalucía. Este bandido cuenta que tan pronto pisó tierra, o sería el día siguiente, le quiso dar las gracias al Señor, a su Dios, a nuestro Dios, sacó la espada en pleno sol, no sé qué hizo, rezó algo, y un indígena, un joven indígena, no conocíamos los metales, no los habíamos trabajado, vio brillar esa espada, lo cuenta Colón, y el niño coge la espada así, y el bandido hace así, y le destruye las manos. Y él mismo cuenta, y lo cuenta un cronista de Indias, con esas manos destruidas, manando sangre, con sus tendones destrozados, los españoles empiezan a reírse y hacen una fiesta viendo ese pobre niño echando sangre. Esa es la clase de gente que nos llegó aquí. Y estoy escribiendo eso. No estoy inventando nada, estoy tomando el textual lo que hay en el Archivo de Indias. Ese español que me regaló esos documentos, estudió paleografía, que es lo que se necesita para interpretar el castellano antiguo. Maestro, ¿se podría decir que nos han mentido en la historia? No, nos han escondido. ¿Nos han escondido? Ah, totalmente la verdadera verdad de lo que fue la invasión de América. Algunos antropólogos y historiadores mexicanos han sondeado muchísimo esto y han escrito mucho, pero no llega a las escuelas esto.
¿Por qué cree usted que no llega? Por la mala fe. Por la mala fe, yo creo. Como... Por el desconocimiento de los que manejan la educación, de los ministros y demás. Como si fuera una especie de no quiero que sepan la verdad. No nos conviene. De la sangre de nuestros mártires, ¿no? Eso se llama racismo, ¿no? Y en el fondo el racismo el racismo es la manera como aflora un complejo. Bueno, muchas gracias, don Germán, por estar aquí en Más Allá, de verdad. Para mí fue un honor entrevistarlo. Bueno, gracias. Ustedes, yo sé, lo conocen bien, y por favor si lo conocerán, a Germán Castro, con sus programas en los cuales nos deja temblando un poco, hablando del más allá. Vamos a hablar ahora del más acá, de este acá nuestro, de esta América, de estos mares, que fueron nuevos hace 500 años. Germán ha tocado, en una forma espléndida, el tema de los últimos viajes de Colón a estas tierras nuevas. Colón anota, exactamente dice, la tierra es como un seno de mujer, que tiene un pezón, y en la punta del pezón arriba, ahí está el paraíso. Dios santo. En su diario está eso. Eso parece una pintura del Bosco. Eso es una maravilla. Entonces, ese viaje, él se abrió, digamos, hacia el África, empezó a bajar y se encuentra con Sudamérica, con la punta de Sudamérica, y se encuentra con el Golfo de Paria. Selvas gigantescas, hombres perdidos, cadáveres encontrados alrededor de ríos, almas que se llevó el diablo. De eso hablamos hoy aquí en Más Allá, junto con Germán Castro Caicedo. Ustedes saben que si quieren seguirnos lo pueden hacer en Twitter. Mi Twitter es @cruzescribiente, y en Instagram, si quieren compartir fotografías conmigo o escribirme, también es @cruzescribiente. Si quieren seguir a Joana Arenas, ella es @yarenasb. Este programa fue uno de los que planeamos para llevar a ustedes las experiencias de los principales investigadores que han estado en Colombia. Si les gusta este tipo de programas, díganos, y podemos buscar a otras personas que hicieron parte de la historia del periodismo, historia del misterio. Por ahora solo nos queda reflexionar sobre lo que vimos y llegar a nuestra propia opinión. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.